Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un video más de Hola la France. Yo soy Vicky y bueno, el día de hoy quiero que me acompañen a este video Story Time donde les voy a contar de mi trabajo de mierda aquí en Francia. Y sí, así es amigos, tuve un trabajo de mierda aquí en Francia y les voy a contar esta historia no tan agradable de una parte de mi vida. Vamos a comenzar con este video. Bueno, pues hace un año que decidí tomar una decisión muy importante que fue dejar ese trabajo de mierda aquí en Francia. Hace un año que, gracias al cielo, he dejado de trabajar para una empresa podrida, con gente podrida. Y el día de hoy quiero contarles mis experiencias respecto a ese trabajo de mierda. Y obviamente vamos a comenzar con la historia desde el principio. Yo comienzo a buscar trabajo en 2019. Para los que no me conocen, yo soy pastelero repostero o lo que en francés se conoce como pâtissier. Y bueno, busco trabajo, encuentro un trabajo como ayudante de pastelero y resulta que bueno, llego a mi entrevista de trabajo, se pasa bien, me contratan, firmo mi contrato y me dicen, ¿sabes qué? Mi contrato dice que trabajaré 35 horas a la semana con 2 días de descanso en un horario de 1 de la mañana a 10 de la mañana. Y mi jefa me dice, ¿sabes qué? Aquí no trabajamos 35 horas a la semana, así que te va a tocar hacer horas de más. Yo dije, bueno, no hay problema, van a ser pagadas. Y con el tiempo me doy cuenta que no, las horas extras no son pagadas. Y cuando le pregunto por qué las horas extras no son pagadas, me dice, ¿sabes qué? Pues es que tienes 2 días de descanso. Eso no tiene nada que ver. En mi contrato dice que tengo 2 días de descanso y eso es la ley y no tengo por qué hacer horas de más. Obvio no logré que me pagaran mis horas extra, pero bueno, esa es otra historia. No es lo peor del caso, yo diría. Y por otro lado, encuentro a las personas más tóxicas que he conocido en mi vida. Y saben que trabajos tóxicos es lo que he tenido toda mi vida. En todo mi recorrido laboral, vamos a decirlo así, he encontrado empresas tóxicas siempre, gente tóxica siempre. Parece que las atraigo, de verdad que eso no es nada bueno. Y bueno, resulta que, bueno, yo llego a ese lugar. En ese lugar hay 5 personas, 5 hombres. Yo trabajo solamente con hombres. Es la primera vez que una mujer trabaja en ese laboratorio de pastelería. Nosotros llamamos laboratorio a un taller. Aquí se llama así. El taller donde se produce, aquí en Francia le llaman laboratorio. Pues yo soy la primera mujer que trabaja en ese laboratorio. Obviamente trabajo con gente que tiene un poco de mierda en la cabeza. Y entonces, el primer día que yo llego, me dicen, ¿sabes qué? Pues aquí tú no vas a durar. Este trabajo no es para mujeres. ¿Quién te dice en 2019 que este trabajo no es para mujeres? Es una tontería, de verdad. Al principio lo tomé muy a la ligera y creo que hasta me lo tomé en broma, ¿saben? Pero no era una broma. Y resulta que obviamente cuando alguien llega a un trabajo, pues tienes que adaptarte. Es obvio que no vas a trabajar súper rápido como todo el mundo. Y resulta que mis primeros comentarios son, hey, apúrate, apúrate, eres una lenta, estás fea, es que deberías estar lavando baños como tus compañeros mexicanos en París. Oye, trabajar lavando baños, trabajar limpiando casas no tiene nada de malo. De hecho, uno de mis compañeros que era muy tonto y no estaba nada bien, ¿no? ¿Sí? También su esposa trabajaba limpiando casas, era un francés, su esposa era francesa y limpiaba casas, y no es que no tiene nada de malo. Entonces que los tipos vengan a decirme, debías estar limpiando baños, no era un insulto, pero tampoco estaba bien, ¿sabes? Que te dijeran esas cosas. Por otro lado, también hubo muchas faltas de respeto con respecto a cómo yo hablaba francés. Obviamente, el francés no es mi lengua de nacimiento y obviamente, pues no hablo francés perfecto. Pues obviamente estaba aprendiendo. Y resulta que comienzan los comentarios como, es que no te entendí. Y me hacían repetir las cosas 1000 veces. Oye, es que no te entiendo. Oye, es que repítelo, es que no sé qué. Y solo lo hacían para burlarse de mí, ¿sabes?
Eso me generó una gran desconfianza con respecto a hablar francés y en ocasiones de verdad ya ni siquiera quería hablar. Por otro lado, pues había los comentarios súper machistas, súper tontos, como, pues es que tú eres doblemente indiscapacitada, ¿sabes? Una, porque tú eres mujer, y dos, porque no hablas bien francés. Y bueno, eso me generó una gran inseguridad desde el punto de hablar francés, desde el punto de mi trabajo. Llegó el momento en el que comencé a preguntarme si de verdad era yo la que tenía el problema, si de verdad era yo la que no hacía bien su trabajo, si de verdad no hablaba bien francés. Y es que de verdad era bien difícil, ¿sabes? Y cuando conocí a alguien y me decía, oye, es que hablas súper bien francés, yo lo veía raro, ¿sabes? Lo veía como si la gente solamente me estuviera mintiendo, pero es que no era cierto. La verdad es que la gente de mi trabajo lo hacía a propósito para burlarse de mí y claro que sí entendían, pero lo hacían para burlarse y para molestarme, ¿sabes? Muchas veces uno de mis compañeros hablaba mal de las mujeres delante de mí, hablaba mal de mi jefa porque no de mi jefa porque mi jefe era hombre y mi patrona era una mujer. Ellos tenían súper mal, lo llevaban súper mal que fuera una mujer la que dirigía una pastelería, repostería, lo cual no tiene nada malo, es algo muy tonto. Entonces, hacían bromas machistas, bromas muy misóginas y me decían, bueno, me gusta hacer esas bromas porque te enojas. Y solo lo hacían para molestarme, y solo lo hacían para que yo me enojara. Y es que a veces sí me hacían perder la cabeza, ¿saben? Y por otro lado también comencé a desarrollar unos grandes episodios de estrés, grandes episodios de inseguridad, grandes episodios de ansiedad. Comencé a tener problemas de sueño. Comencé a tener episodios donde había días en los que lloraba porque no quería ir a ese trabajo. Había días en los que pues no, me dormía desde el momento en el que llegaba a mi casa hasta una hora antes de irme a trabajar y no me despertaba. Y había momentos en el que por ningún motivo podía dormirme porque tenía insomnio. Había episodios de dolores de estómago muy fuertes que me llevaron a ir al doctor creyendo que el problema era tal vez médico, ¿saben? Tuve que pasar muchos exámenes para que al final me dijeran, ¿sabes qué? Pues no tienes nada. Y te sientes mal porque sabes que te dices, oye, pues es que no estoy loca, me duele el estómago, me siento muy mal. Y yo tenía miedo que fuera algo grave, ¿sabes? Pero no, todo estaba ligado al estrés, a todo ese estrés que me generaba ese trabajo podrido, porque obviamente había más, y aquí les voy a contar. Resulta que en el trabajo de las 6 personas que éramos en total, había 2 personas que eran, vamos a decir que simpáticas. La verdad es que ahí no era un lugar para tener amigos, ya que entre ellos, por ejemplo, si te preguntaban, oye, ¿cómo te va? Oye, ¿qué hiciste este fin de semana? Oye, ¿en qué trabaja tu marido? Oye, es que, ¿cómo se pasa en tu vida? Era solo para tener información y después poder estar hablando mal de ti detrás de ti, ¿sabes? Y no era un lugar donde podías generar alguna relación de amistad, ¿sabes? ¿Saben? En mi vida los trabajos tóxicos creo que me han seguido. Siempre he tenido trabajos tóxicos, pero en esos trabajos tóxicos siempre he encontrado a mucha gente muy linda, a mucha gente que son mis amigos hasta el día de hoy, pero en ese lugar de verdad era nadie, ¿sabes? A nadie le podías tener confianza, a nadie le podías contar nada, yo no les contaba nada, yo sabía que si les contaba algo, al rato iban a hablar de mí, iban a cambiar toda la historia, iban a generar problemas porque, por ejemplo, si yo hacía un comentario de uno de mis compañeros, este iba a ir y le iba a contar otra cosa que no era nada que ver. Entonces yo evitaba, la verdad, contar lo mínimo posible, ya sea del trabajo o ya sea algo sobre todo personal. Mi vida personal era mi vida personal y a ellos no les contaba nada porque ya sabía cómo se iba a pasar. Pues resulta que uno de esas personas era un enfermo mental.
Y cuando estoy hablando de un enfermo mental, es de verdad un enfermo mental. Es una persona que tiene problemas mentales y que debe ser tratado por un psiquiatra. Pero el tipo sabía que si era tratado por un psiquiatra, iba a terminar encerrado en un manicomio. Por lo cual el tipo lo que hacía es ir con su médico de cabecera para pedir tranquilizantes para que pueda calmarse y para que no pueda matar a alguien un día de estos. Sí, tal vez estoy exagerando, pero pues sí daba miedito cuando el tipo te sale con un cuchillo, porque había amenazado a mis compañeros varias veces con un cuchillo. Pues el tipo tiene graves problemas en la cabeza, ¿sabes? Y tal vez un día hasta puede matar a alguien. Entonces, la verdad es que en ese momento ya era mi último año de trabajo en ese lugar. Yo no lo sabía en ese momento que iba a ser mi último año de trabajo, pero las cosas comenzaron a ponerse más difíciles. Um, el problema es que tanta era mi inseguridad que no me sentía capaz de ir a buscar otro trabajo afuera, ¿saben? Y pues me decían, ¿sabes qué? Pues no hablas bien francés, ¿sabes qué? Pues no haces bien tu trabajo. Entonces, pues obviamente esas cosas te hacen preguntarte, pues, si estás haciendo bien las cosas. Y entonces, el hecho de decirme que tenía que ir a buscar otro trabajo me generaba muchísimo pánico. Uno se vuelve esclavo de esos lugares, ¿sabes? De esos lugares tóxicos. Se vuelve esclavo porque te, te vuelves esclavo de tus ideas, ¿sabes? De lo que te hacen creer, de lo que te meten en la cabeza, ¿sabes? De lo que te dicen, ¿sabes qué? Um, el problema es que cuando ya te han dicho tantas cosas feas de ti, de tu trabajo, de cómo hablas francés, pues te cuesta mucho trabajo ir a buscar un trabajo afuera, ¿sabes? Por las inseguridades, por el miedo al cambio también, hay que decirlo. Porque yo sé que mucha gente me va a decir, oye, pues es que deberías dejarlo desde el principio. Pues es que sí, debería, yo lo sabía. Pero ¿sabes qué? Mi trabajo comenzó en pandemia. Obviamente no podía irme. Al principio no podía irme porque, bueno, ¿a dónde iba a conseguir un trabajo si era pandemia? Ese era el problema. Ahí, bueno, tenía mi trabajo feo, horrible, con gente muy fea, con gente muy machista, muy cerrada de la cabeza y hasta en algunos momentos un poco racista, pues la verdad es que no podía irme. No podía irme en primera por eso que les digo que era, en ese momento era pandemia, pero después se vuelve una bola de nieve, ¿sabes? Después, a causa de escuchar todas las tonterías que te dicen, comienzas a creerte cosas tontas que no tienen nada que ver contigo, pero que te las han dicho y pues te las crees, ¿sabes? Pero resulta que un día, con respecto a mis problemas de salud, sigo con esos problemas de ansiedad, con esos problemas de dolores de estómago, de insomnio, y voy a ver a mi médico y me dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar ese trabajo. Mi médico ya había tenido a gente que había trabajado ahí. Así que de cierta parte él sabía, bueno, que se pasaba mal y me dijo, oye, ese trabajo se pasa mal, ¿no? Y le dije, sí. Me dijo, ¿sabes qué? Tus problemas no son físicos, tus problemas son un poco más psicológicos, ¿sabes? Tus problemas son causados por el estrés, tus dolores de estómago son causados por el estrés. Todos los síntomas que tú tienes son generados por tu trabajo y sabes que tienes que dejarlo. Y yo le dije, pues no, es que no puedo en este momento, tengo que buscar otro trabajo y no he encontrado nada y no sé cómo hacerle y necesito pues seguir trabajando, tengo que pagar mis gastos. Y me dice, ¿sabes qué? Tienes que dejar ese trabajo porque si no vas a terminar en burnout. El burnout es un problema físico y psicológico y es generado a causa de los trabajos. Es un desgaste tanto emocional, físico y mental que en algunos momentos puede llegar a llevarte hasta el suicidio. Obviamente ese no era mi caso, porque obviamente el burnout también comienza por etapas y también se va agravando con el tiempo.
No era mi caso, yo no estaba en ese, vamos a decirlo, en el grado más alto del burnout. Ella me dijo, ¿sabes qué? Mi médico, ella me dijo, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado porque puedes caer en burnout y de verdad busca otro trabajo. Obviamente después de que yo le había contado con respecto a que el tipo nos amenazaba con un cuchillo. Bueno, a mí nunca me amenazó, pero sí amenazaba a mis compañeros. Y obviamente nunca sabes cómo es que va a terminar eso, ¿sabes? Nunca sabes cómo es que va a terminar esa historia. Entonces resulta que un día yo me harto a nivel que ya no podía con eso, ¿sabes? Ya no podía, ya ver a mis compañeros me desagradaba horriblemente. Ver al enfermo mental ya no podía, ya no lo soportaba. Llega un momento en el que estás tan harto de tu trabajo que no importa el pequeño detalle, se vuelve horrible, ¿sabes? Entonces resulta que tomo la mejor decisión de mi vida y decido irme. Y bueno, pues un día decido que voy a dejar ese trabajo y hablo con mi jefa, le digo que necesito que hagamos una, un acuerdo para que mi contrato se acabe y de una manera amistosa. Me dice, ¿sabes qué? No, yo necesito que sigas trabajando aquí. Y le digo, oye, pues me dice, oh, es que necesito que sigas aquí, eres un buen elemento, esto y el otro. Obviamente las cosas que te dicen cuando no quieres que te vayas solo porque te necesitan, ¿sabes? Y entonces comencé a contarle todo lo que se pasaba, ¿sabes? Porque resulta que todo lo que se pasaba en ese lugar, pues mi jefa no lo sabía, porque mi jefa no trabajaba ahí. Eh, bueno, mi jefa, también hablo de mi patrona, la dueña de la empresa, no estaba ahí, así que no se daba cuenta de lo que estaba pasando. Entonces le cuento yo todo lo que estaba pasando y le digo, ¿sabes qué? Este tipo está de verdad fregándole la vida, el enfermo mental está fregándole la vida a todo el mundo. Yo digo, tiene graves problemas mentales, el tipo le grita a todo el mundo, casi golpea a mis compañeros, los amenaza con un cuchillo. Había chicos de 15 años que comenzaban a trabajar en esta empresa, que hacían sus prácticas y el tipo también los amenazaba y el tipo también les hablaba muy mal. O por ejemplo, había un pequeño, que era, no sé, tal vez, ¿cómo decirlo? Era un poco frágil, ¿saben? Y la pasaba muy mal, porque el tipo hacía que humillarlo. Y cuando les hablo que es un trabajo tóxico y que les estoy hablando de mí, también quiero hablarles de mis compañeros, porque obviamente era tóxico para mí porque desde un punto me atacaban a mí por ser mujer y por otro lado se atacaban entre ellos. El enfermo mental los atacaba a ellos también de una manera muy agresiva, muy tóxica, muy humillante, muy deprimente. Y pues era bien difícil, ¿sabes? Y cuando yo le cuento todo eso a mi jefa, me dice, ¿sabes qué? Pues voy a ver cómo se pasa. Y no hizo nada, ¿sabes? Yo le conté todo y no hizo nada. No hizo nada, nada, nada. Al final yo me digo, ¿de qué sirve que le conté todo para que ella no haga nada? Y resulta que no hizo nada porque el enfermo mental tiene 16 años trabajando en la empresa. En Francia no podemos correr a alguien nada más porque sí. Tiene que haber una razón. Obviamente amenazar a alguien con un cuchillo es una gran razón para correrlo. Pero pues mi jefa no lo quería correr porque eso le iba a costar muchísimo dinero. Porque obviamente tú corres a alguien, pues hay que pagarle una indemnización. Y pues ella no estaba dispuesta a pagarle. Y bueno, pues resulta que ni ella lo soportaba, pero no estaba dispuesta a pagarle nada. Así que lo dejó ahí. Y pues hace un año que yo decidí dejar ese trabajo de mierda. Y hace un año que la situación en ese lugar sigue siendo la misma. Mis compañeros de trabajo siguen siendo los mismos. El enfermo mental sigue ahí, haciéndole la vida imposible a todo el mundo. Y pues sabes que yo me dije en ese momento que dejar ese trabajo es lo mejor que yo pude haber hecho, ya que de verdad me estaba generando grandes problemas físicos y psicológicos.
Y no hay que engañarse. No es nada fácil tomar una decisión de dejar tu trabajo porque implica muchísimas cosas. Implica el miedo al cambio, implica enfrentar tus inseguridades, en mi caso, enfrentar esas barreras de hablar francés, esas barreras de decirme que de verdad necesitaba cambiar de trabajo, que era una persona capaz de encontrar otro trabajo fuera. Y pues al final decidí dejar mi trabajo. Lo dejé. Y cuando lo dejé, sentí una paz muy grande, ¿sabes? Porque de verdad ya se estaba volviendo un gran calvario. Ya no podía con eso. Ya no podía con las noches de insomnio. Ya no podía con la ansiedad. Ya no podía con con las faltas de respeto. Había muchas cosas que ya no estaban bien en ese lugar. Y sí, duré ahí 3 años y medio. Y fue horrible. Pero no tenía otra opción en ese momento. A veces te hacen dudar tanto de ti que te cuesta muchísimo trabajo tomar una decisión, ¿sabes? Al final me di cuenta, obviamente era obvio, que si yo seguía ahí era porque ellos me necesitaban. Obviamente si ellos hubieran dicho, no, pues es que no hace bien su trabajo, pues que se vaya. Obviamente me hubieran corrido, porque bueno, yo era la que tenía menos años ahí, así que a mí sí me hubieran corrido, ¿sabes? Pero no me corrían porque obviamente hacía bien mi trabajo y porque obviamente me necesitaban. Aunque ellos nunca lo aceptaron, ¿sabes? Nunca lo aceptaron y nunca lo van a aceptar. Pero fui la primera mujer ahí y fui la primera mujer en soportar todos esos insultos, todos esos momentos horribles, todos esos malos comentarios, todos esos bromas con respecto a las mujeres. Y no es que sea bueno, no los invito a que soporten nada. Esto no es para decirles, ay, es que tienes que aguantar porque pues es tu trabajo. No, para nada. Me hubiera encantado poder irme antes, pero no podía. Algo que quiero que entiendan es que lo que a mí me pasó no quiere decir que te va a pasar a ti. Obviamente quiero que sepan que hay lugares donde se pasa muy bien. Ahora tengo un nuevo trabajo. Les puedo contar eso en otro video, en otro story time. Y la verdad es que cambian muchísimo las cosas. Y la verdad es que hay gente afuera que sí van a valorar tu trabajo, ¿sabes? Hay gente afuera que van a darte la confianza, que van a darte el respeto que tú te mereces. Y entonces, lo que quiero decirles es que lo que a mí me pasó es algo personal y que no quiero decir que en todas las empresas francesas pasen estas cosas y que obviamente no pasen estas cosas en todo Francia y porque obviamente hay gente que le va muy bien y obviamente en mi nuevo trabajo me va bien, ¿saben? No estoy pasando por la misma situación. Si gustan en otro video les contaré más mi nuevo trabajo y pues nada, espero que este video les haya gustado mucho y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye bye.